Iniciamos con un tema que se llamaba amor y pecado. Suena chistoso, ¿no? Amor y pecado. Y no entendemos a veces cuál es la relación entre estos, y es que no hay relación, en realidad son contrarios. El pecado es el que ha causado que Dios no pueda externar su amor de Padre hacia nosotros. En la semana un muchacho me preguntaba y decía, bueno, ¿y qué? ¿Dios no nos ama? Entonces Dios no tiene la capacidad de simplemente perdonar nuestros pecados si nosotros no se lo estamos pidiendo. Bueno, es que creo que entendemos que si el humano ha sido destituido de la gloria de Dios y Dios nos está poniendo un camino para poder regresar a esa gloria y poder vivir en medio de esa gloria, pues lo menos que nosotros podemos hacer es aceptar la forma en la que Dios nos lo está pidiendo. Porque además decíamos hace 8 días, les dice la palabra en Romanos, se los voy a decir para que si lo quiere buscar más adelante, Romanos 12. En el capítulo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando nosotros somos transformados en nuestra mente y nosotros permitimos que lo que este mundo nos ha enseñado desde que nacimos, a lo largo de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de los años o muchos o pocos que tengamos, y permitimos que sea Dios el que renueve la forma en la que analizamos las cosas, en las que enfrentamos las situaciones, y permitimos que Él empiece a trabajar en nuestra vida, dice Romanos 12, 2 al final, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Cuando nosotros dejamos que Dios empiece a trabajar en la renovación de nuestras mentes a través de su disciplina y la hacemos nuestra, y ya no se llama disciplina sino autodisciplina, o más bíblicamente dominio propio, es entonces cuando podemos comprobar en nuestras vidas, en la vida de los que nos rodean, cuál es la voluntad de Dios. Y para que ustedes no tengan zozobra ni incertidumbre, les da un spoiler aquí y dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tú puedes esperar de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Que sea bueno, que sea agradable y que sea perfecto. A veces uno, en este tema de lo agradable, tiene ciertos choques, porque ¿a quién le gusta o quién está deseoso de ser de que le disciplinen? Por ejemplo, una forma de disciplina, ¿qué será? Hacer ejercicio es una forma de disciplina. No vamos a poner un ejemplo muy básico para que no nos vayamos tan lejos. Hacer ejercicio es una disciplina. ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días y dicen, hoy me muero de ganas de hacer ejercicio? Hay gente que sí lo hace, pero no empezaron haciéndolo así. Al principio era difícil, al principio costaba trabajo, al principio dolía el cuerpo, al principio se sentían desmotivados o desganados cuando de repente el cansancio era demasiado, pero en su momento empezaron a ver que eso era agradable. Yo en mi caso llegué a pesar casi 100 kilos en algún momento de mi vida y me di cuenta de que no era agradable vivir así. Y a raíz de que empecé a cuidarme un poco más, me di cuenta de que es más agradable vivir en disciplina que vivir en desorden. Entonces, cuando nosotros permitimos que Dios empiece a trabajar en nuestras mentes y a renovarlas, no es decir, me aguanto, me forzo, ¿cómo se llama? Me obligo a hacer las cosas, porque entonces eso se refleja en una personalidad que constantemente está tratando de agradar o de dar buenos resultados y no de ser transformado. Aquí no está diciéndonos la palabra que le echemos muchas ganas o que nos esforcemos hasta acabarnos el último de nuestros alientos. No, simplemente dice que dejemos que Dios transforme nuestras mentes, renueve nuestras mentes, y entonces nosotros podamos ver en nuestra propia vida lo que es la disciplina, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ahora, yo decía, disciplina viene de discípulo. El discípulo es aquel que tiene un maestro y que quiere seguir su ejemplo. Entonces, ¿de quién es la disciplina que usted debe tomar? La disciplina de Cristo. Por eso fue enviado Cristo a este mundo, para ser tentado en todo y por todo. Ay, hermano, ¿dónde dice eso? En la Biblia dice que cuando Jesús fue llevado al desierto, dice, fue tentado en todo y por todo.
al final nos da 3 ejemplos, pero Jesús fue tentado en muchas más de las cosas. Así que no se sienta mal si de repente las tentaciones vienen a su vida y usted no las sabe sortear. Dios lo que busca es enseñarnos en qué áreas somos débiles para empezar a trabajar en ellas. Claro, a diferencia de Jesús, que Jesús, aunque fue tentado, supo resistir a la tentación porque él no tenía una herencia de pecado, no estaba sujeto a la ley de la muerte, como nosotros sí, por causa de nuestro pecado. Pero ¿por qué Jesús fue tentado? Porque dice la palabra más adelante, el apóstol Pablo: no tenemos un sacerdote o un representante delante de Dios que no nos pueda entender, sino que nos entiende perfectamente, entiende nuestra naturaleza y está listo para pararse al lado de nosotros y decir: yo te doy fortaleza para que puedas contra esta situación, para que puedas aceptar la disciplina, y ya no sea la disciplina el ejemplo solamente, sino sea lo que tú sabes que es para ti, lo que tú necesitas para que en tu vida puedas ver la voluntad buena, perfecta y agradable. Ahora, yo no sé si esto lo mencioné hace 8 días, yo para poder hablar de este tema estuve estudiando un poco. Un profeta me hizo favor de hacerme llegar un libro que está muy interesante. Decía que el cerebro no distingue entre hábitos buenos y malos. O sea, el cerebro no tiene la capacidad de saber si el hábito que tú estás realizando es bueno o es malo. El cerebro entiende de sistemas de recompensa. No voy a entrar mucho en detalle, hace 8 días, a mi medias lenguas y con lenguaje muy poco técnico, traté de explicarles un poco acerca de esto, pero esta vez no vamos a entrar mucho en detalle. Y lo único que les voy a decir es que cuando nosotros obtenemos una recompensa de algo que estamos haciendo, el cerebro empieza a reforzarlo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros analizamos lo que es el pecado de nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de que el pecado lo que busca es reforzar ciertos sistemas de recompensa en nuestro cerebro. La Biblia dice, si usted quiere buscarlo, yo lo voy a leer rápido porque son de temas que ya hablamos anteriormente, no lo voy a leer junto con usted, pero puede anotar la cita. De 2 ejemplos que nos habla la Biblia de cómo podemos percibir al pecado. Proverbios 7:21 dice: con palabras persuasivas lo convenció, con halagos de sus labios lo sedujo. Me gusta la versión 60 que dice: con la salamería de sus labios le sedujo. Está hablando de un joven insensato que está siendo tentado. Y aquí podemos ver que el pecado es persuasivo, o sea, tiene la característica de que te convence. Es seductor, diseñado exactamente para agradar a tus sentidos. Génesis 3:6 habla de la mujer, Eva, cuando ve el fruto del árbol que estaba prohibido, y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió. ¿Cómo es el pecado? El pecado es bueno a la vista, es agradable, no bueno de que sea bueno, sino pareciera que es bueno para comer, pareciera que suple la necesidad que en ese momento tenemos. Dice la palabra en Santiago: no digamos que somos tentados por Dios, porque somos tentados de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos naturales de obtener, de tener una recompensa de aquello que hacemos. Y por eso malos hábitos como las adicciones, los vicios, se vuelven tan difíciles de sortear, porque nuestro cerebro entiende que hay una recompensa en ello. ¿Cuál es la recompensa? Que nosotros liberamos ciertos neurotransmisores que nos hacen sentir motivación, que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, si usted está demasiado triste, a veces su cerebro le puede decir: pues échate una copa, porque con eso se te va a olvidar, porque con eso se van las tristezas, porque liberas un poco de dopamina en tu cerebro, la cual evita que te sientas tan triste, tan frustrado. Y entonces un hábito malo se vuelve un sistema de recompensa en nuestra mente, el cual fortalecemos. Ahora, si lo queremos ver desde el punto bíblico, Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Más adelante dice 12: por tanto, hermanos, tenemos una obligación,
pero no es la de vivir conforme a la carne, conforme a esos deseos, conforme a esa concupiscencia, conforme a eso que nos seduce, conforme a eso que contamina nuestra mente, porque, dice 13, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces vivirán. ¿Cómo es que yo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo es que yo voy a matar esos hábitos? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer? Me va a enseñar su disciplina. Me va a enseñar lo que es bueno. Me va a enseñar lo que yo necesito. Ahorita les voy a poner un ejemplo más de ahí para que entienda que a veces lo que uno necesita no coincide con lo que otro. Dice 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No, eso no es lo que quiero leer. Dice, vamos más atrás, Romanos 8, 6, 7, dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz. Usted quiere tener una vida buena y en paz, usted tiene que ser guiado por el Espíritu y no por su carne, que le va a llevar de error en error, de caída en caída, de dolencia en dolencia. Y esto lo vamos a lograr a través del Espíritu. 7 dice, y la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. Fíjese bien lo que dice, esto es importante. No puede usted caer en el error que a veces el diablo va a buscar que usted cometa. Dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, y dice, ni es capaz de hacerlo. O sea, no vale la pena que usted se esfuerce en cumplir en su carne y en sus malos hábitos la voluntad de Dios. No tiene la capacidad. Aquí es donde usted claramente puede ver, porque el diablo nos dice, no, es que tú deberías echarle más ganas y deberías esforzarte más, es que seguro no oras, es que seguro esto, seguro. Y entonces es llena de condenación nuestra mente, cuando deberíamos reconocer que en nuestros malos hábitos, en nuestra mente que no ha sido renovada, no podemos agradar a Dios. No hay capacidad de hacerlo. Constantemente nos vamos a estar equivocando y vamos a estar sufriendo, y el diablo va a venir a descalificarnos constantemente, porque dice la palabra que el apóstol Pablo decía, este aguijón que me ha sido puesto en la carne, o sea, esta debilidad, este problema que me lastima, es utilizado por el diablo para abofetearme y recordarme que soy humano. Y si usted en algún momento dice, es que constantemente me pasa eso y yo fallo y tengo que venir arrepentido con mi esposa o con mis hijos o con mis papás o con mis maestros y decir, otra vez me equivoqué, perdónenme, es porque el diablo los tiene sumidos en una incapacidad de cambiar que usted no va a encontrar en sus fuerzas, pero que sí puede encontrar en el apoyo del Espíritu en su vida. ¿Qué necesita usted para tener este apoyo del Espíritu en su vida? Haberle creído a Cristo. Ok, a eso vamos el día de hoy. Vamos a terminar con estas lecturas, vamos a terminar con este tiempo en el cual estamos hablando de dominio propio, de malos hábitos, de amor, de pecado. Esto es muy importante, muy importante. Porque aquí la pregunta es, después de todo lo que hemos hablado, Dios te pregunta, ¿tú quieres agradarme? Entonces tienes que cumplir el mandato que Dios te ha dado. Y aquí dice que Jesús le resumió a sus discípulos toda la ley y todos los profetas. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjese lo que dice Jesús. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres obedecerle? ¿Quieres cambiar tu vida? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabe qué son estas 4 cosas? Son los 4 campos de trabajo del humano. Aquí es donde usted puede trabajar, y no es el mismo trabajo que va a necesitar en su corazón, que el mismo trabajo que va a necesitar en su mente, que el mismo trabajo que va a tener que tener en su alma y por ende en sus fuerzas. Porque cuando usted trabaja el corazón, el alma y la mente, entonces las fuerzas pueden ser direccionadas a Dios. Son
4 áreas en las que usted puede dar resultados, en las que usted puede aceptar la disciplina de Dios. Por ejemplo, ¿cómo podría ser la disciplina del corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, ¿a qué se refiere? ¿A qué creen que se refiera? ¿De dónde nace lo que debería motivarnos a hacer lo que hacemos por Dios? De nuestro corazón. De ahí nace la intención. Por eso dice la palabra dice la Biblia que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón, dice, y discierne las intenciones. Entonces, cuando Dios nos dice, trabaja tu corazón, lo que está diciendo es trabaja la intención por la que lo estás haciendo. Si vas a amar a Dios, que sea esa tu intención. No quiero quedar bien con alguien más. No quiero cumplir un objetivo en la iglesia. No quiero darle gusto a nadie más. Si yo voy a amar a Dios es porque mi intención es el hacerlo. ¿Por qué? Ese es el trabajo. ¿Por qué lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cuándo lo voy a amar? ¿Cómo voy a aprender a amarlo? Bueno, la disciplina de Dios te enseña estas cosas. Porque el que recibe amor aprende lo que es amor. Y tú tienes que recibir el amor de Dios primero para poderlo expresar. Por eso es, te amo porque tú me amaste primero. El siguiente es con toda tu alma. Con aquello que sí tienes capacidad de decidir hacia dónde va. Es tu único baluarte. El alma que te ha sido dada. Porque con esa llegaste a esta vida y esa es la que trascenderá el día que tu cuerpo se acabe. ¿Hacia dónde irá? Ese es el trabajo, ese es el motivo con el cual buscamos agradar a Dios con nuestra alma. Que los sentimientos no me gobiernen, que los sentires no dominen mi forma de actuar, que no sea yo una persona almática que reacciona de acuerdo a lo que siente ese día, sino que mi alma esté direccionada a reconocer, como decía David, a bendecir a Dios y recordar todos los beneficios que en Él tenemos. Esa paz, esa consolación, eso que no se siente en el corazón, eso que no se entiende en la mente, eso que se discierne en el alma, eso que se experimenta en tu alma, esa tranquilidad, esa paz, esa sensación de llenura que solamente Dios te puede dar. Con toda tu alma, con toda tu mente. Cómo razonamos las cosas, cómo permitimos a veces que nuestra mente nos dirija. Y le hablaba de los límites autoimpuestos. ¿Cuáles son los límites autoimpuestos? Son esos en los que decimos, no, yo no puedo ser mejor. No, seguramente yo ni lo voy a lograr. No, es que ya estoy muy viejo, ya no puedo, ya estoy cansado. Y cuando usted dice eso, verdaderamente usted no puede, usted se siente cansado, usted se siente viejo, usted se siente abandonado. Pero a veces nuestra mente lo que hace es que atrae sentimientos de escapismo, de menosprecio, de decir yo ya no sirvo, yo ya no puedo, ya estoy cansado, ya. ¿Sí me entiendo? Y esto puede pasar en cualquier etapa de la vida. Yo puedo escuchar a jovencitos que dicen, no, es que yo a los 40 me voy a morir, porque a los 40 ya no hay nada por delante. Y yo digo, ¿cómo? Pero es que nuestra mente pone límites. Entonces usted tiene que quitar esos límites para amar libremente a Dios. Para que los límites no detengan su mente, no la gobiernen, sino que usted pueda gobernar a su mente a través de la guianza del Espíritu. Y con todas tus fuerzas, porque cuando mi mente, mi cuerpo y mi alma están bien alineados, entonces mis fuerzas están direccionadas a hacer. Imagínese cómo está su vida cuando su mente está para allá, su corazón está para allá y su alma está para allá. ¿Hacia dónde están sus fuerzas? Hacia ningún lado. Pero cuando nosotros logramos direccionar todo esto hacia Dios y nuestras fuerzas se direccionan hacia Dios, entonces Dios no nos falla. ¿Por qué es importante amar a Dios con todas nuestras fuerzas? Lo voy a ver al final. Juan 1:10, vamos a leer ahora, porque es importante. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de disciplina y cómo la disciplina lleva mi vida a un objetivo. ¿Cuál es? Es lo que vamos a empezar a ver ahora. Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer a partir del 10 y hasta el 13. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, refiriéndose a Jesús. Refiriéndose a Jesús antes de venir a esta tierra, cuando su nombre era el Verbo. Jesús no fue creado para ser enviado a la tierra. Jesús, ya la esencia del Verbo
porque ese era el nombre de la esencia del Hijo, el Verbo, ya moraba con Dios. Y por eso ahí dice que Él era la vida, y la vida era la luz de la humanidad, la vida eterna, la eternidad era la luz, la palabra que no muere, era la luz de la humanidad. Y dice, y él era la luz, y ya estaba en el mundo, o sea, la palabra ya estaba con nosotros, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. A veces este tipo de lecturas son difíciles de entender cuando queremos verlo linealmente, pero entre una parte del versículo y el final del mismo hay muchos años, así que no se confunda a veces por la forma en la que está redactado. Más bien trate de entender a lo que se refería. No quiere decir que cuando el mundo fue creado el mundo no lo reconoció. Dice que cuando la luz estuvo en el mundo a los suyos, en el mundo no lo reconoció. Y entonces dice, y vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuántos le recibieron, a los que creen en su nombre. Fíjese bien, aquí está la clave. Es a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Usted tiene que recibir a ese Cristo. Aquí está el sustento bíblico de por qué decimos, ¿quieres recibir a Cristo? Porque la esencia de recibir a Cristo no es entrar en un grupo o participar de una religión. El recibir a Cristo y el creer en un Cristo, fíjese bien a lo que le da derecho o potestad, como dice su versión. Dice, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué yo recibo a Cristo? ¿Por qué yo creo en Él? Para que yo reciba un derecho, y ese derecho es que yo pueda ser hecho hijo de Dios. ¿Sí me está entendiendo? No es que usted cree en Cristo y es hijo de Dios en automático. Usted es alguien que ha sido justificado. En usted reside la sangre de Cristo y ha sido pagado el precio, y entonces ya no más usted está sujeto ni a la ley del pecado ni a la ley de la muerte. Pero usted no ha terminado el proceso, apenas ha recibido un derecho. Dice su versión, les ha sido dada potestad para ser hechos hijos de Dios. O sea, a partir de que usted le recibe y le cree, usted tiene una opción o no. Usted puede venir a ser un hijo o no. Usted puede ser de los que mediante el espíritu de adopción es echado fuera todo espíritu de temor, para que usted pueda clamar a Dios como su Padre o no. Usted es de los que reciben testimonio de que del espíritu de que verdaderamente usted es hijo o no. Porque usted no simplemente recibe a Cristo y automáticamente pasa a ser hijo. ¿Por qué no? ¿Que Dios no nos ama? Porque los hijos de Dios tienen un beneficio que en este mundo no van a encontrar, ni aunque tengan todas las riquezas, ni todas las posibilidades, ni todas las oportunidades que se le presenten. El verdaderamente volverse un hijo de Dios nos hace algo especial, que es lo que vamos a leer ahora. Yo quiero que estas lecturas las atesore, porque esta es la esencia del proyecto de Dios para su vida. Y si usted no lo asimila, entonces usted va a ser un congregante más toda su vida. Pero si usted lo que quiere es ser de esos hijos que han sido restituidos en la gloria de Dios, ya no destituido por causa del pecado, sino restituido en mi lugar de honor, en la gloria de Dios de manifestador, entonces usted necesita este proceso. Si usted ya creyó, si usted ya le recibió, entonces tome el derecho de ser hecho un hijo de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser hechos hijos de Dios? Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero el que por medio del Espíritu da muerte a los malos hábitos del cuerpo, este vivirá. Ya lo habíamos leído, pero ahora vas a ver por qué. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué dice? Son hijos de Dios. Entonces, ¿usted quiere tomar su derecho? Necesita ser guiado por el Espíritu.
Necesita preguntarle: Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Por tanto, hemos tenido una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. Importante, ahí dice por medio del Espíritu con mayúscula, o sea, no es cualquier espíritu, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos asiste en todo, que nos enseña, que nos revela, que nos recuerda, que nos consuela, que nos redarguye, etcétera, etcétera. Dice: son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. 14:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, o dice su versión, un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción que nos permite clamar: Abba, Padre. O sea, que verdaderamente te reconoce como un hijo. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque mediante esa guianza yo he sido adoptado, yo he sido guiado en el proceso de adopción. Esta es la disciplina de Dios, es la adopción que Dios tiene para ti. Dice: y no han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dijeren: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Entonces, la disciplina es la evidencia de que yo he sido tomado como un hijo de Dios, de que yo he sido tomado en cuenta en ese derecho, de que verdaderamente yo estoy gozando del derecho de ser hecho hijo de Dios. No es un privilegio, no es algo que Dios te deba, no es algo que Dios esté forzado a hacer, es un derecho que por la sangre de Cristo ha sido comprado para tu vida, el que tú tengas derecho a ser conformado un hijo de Dios. Y dice, y 16, Romanos 8:16 dice, para terminar la lectura de Romanos donde estábamos: el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu, espíritu con minúscula, o sea, el espíritu que yo tengo. Recordemos que nuestra vida está compuesta de tres esencias, de tres naturalezas, de dos naturalezas, la espiritual y la física. La espiritual es mi alma, y el espíritu que era parte de Dios, del cual Él se desprendió para dotarme a mí de un espíritu. Cuando la Biblia dice en Génesis: y fuimos creados a imagen y semejanza, no crea que Dios tiene una cara parecida a la suya, o que tiene dos manos, o que tiene el cabello como usted. La esencia, la imagen de Dios es espiritual. ¿Dónde está la esencia y la imagen de Dios en usted? En el espíritu que le ha sido puesto. El día que usted muera, su cuerpo ahí se va a quedar, donde usted haya literalmente quedado. Su alma será destinada al lugar a donde usted eligió que fuera, y su espíritu regresará al Padre, porque de Él fue tomado. Entonces dice que el Espíritu de Dios asegura a mi espíritu que soy hijo de Dios a través de la disciplina que estoy recibiendo, de saber que no es para desanimarme, sino para saber que ya estoy en el proceso, que estoy recibiendo y estoy aplicando ese derecho en mi vida. Dice 17: y si somos hijos, aquí yo quiero que pongan mucha atención, porque esta es la esencia de la enseñanza. Si usted no capta esto, entonces no captó la enseñanza. Lo separé incluso, porque dice: y si somos hijos, condición, si somos hijos, si verdaderamente somos hijos, dice, somos herederos. O sea que si no es hijo, no es heredero. ¿Y heredero de qué? Dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios. ¿Y qué voy a heredar? ¿Qué es lo que Dios me quiere dar? Dice, y como herederos con Cristo. Esto yo nunca lo había visto desde este punto de vista. Hace una semana en la clase de la licenciatura del Instituto Teológico, el pastor Fred decía, cuando tú heredas una casa, tú eres un coheredero con tus hermanos, por ejemplo, la casa no es tuya, la casa es de todos los que están en la Escritura. Y todo lo que hay adentro le pertenece a todos los que están en la Escritura. Cuando tú, por ejemplo, escrituras un porcentaje de una propiedad para una persona, o para dos, o para tres, o para cuatro, esa persona es dueña de ese porcentaje. Pero cuando tú eres copropietario, entonces tú eres dueño de todo.
Y lo que dice aquí la palabra es que si tú eres hijo, eres heredero. Y si tú eres heredero de Dios, entonces eres coheredero con Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no te toque un pedacito a ti y otro pedacito a Jesús y otro pedacito a tu hermano y otro pedacito a otro. Dice que lo que le toque a Jesús también te toca a ti. Que lo que Cristo recibió aquí en esta tierra para manifestarlo, también te toca a ti. Interesante, ¿no? Dice, pues si, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. La última parte la voy a omitir porque esa es para otro tema. Entonces dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y entonces, ¿a qué puedo aspirar? ¿Alguna vez usted ha visto cómo es una lectura de testamento? La gente va, se sienta y el abogado o el notario que está llevando el testamento lo abre y entonces dice, los bienes son los siguientes, y entonces se hace la repartición o se nombra un heredero universal o se nombran herederos y coherederos. Entonces, ¿qué es a lo que yo puedo aspirar como coheredero de Cristo Jesús? ¿Por qué me conviene ser hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha preparado para mí? Vamos a ver, porque la Biblia así lo dice. Mateo 28, 17. Porque además usted no solo ha recibido una herencia, ha recibido una herencia para que usted pueda cumplir con una asignación y para que con esta asignación usted pueda honrar el primer mandamiento. El mandamiento más importante, el que Jesús dijo, con esto se los voy a resumir y ahorita va a ver por qué. Dice Mateo 28, 17. Y dice, cuando lo vieron, refiriéndose a Jesús, resucitado ya, y hablando de los discípulos, dice, cuando estos lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, aquí está la herencia de Jesús. Mateo 28, 17. Aquí está. Y dijo Jesús, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Usted quiere ser heredero y coheredero junto con Cristo. Eso es lo que Dios le quiere dar, autoridad en el cielo y en la tierra. Porque usted es el representante de Dios en esta tierra. Usted es el hijo de Dios en esta tierra. Usted quiere pararse ante cualquier circunstancia y saber que usted tiene la autoridad, los medios, las herramientas, la capacidad de salir adelante, de no tener miedo, de avanzar sin ninguna duda como lo hacía Jesús. Jesús no decía, ay no, perdóname, a ti no te voy a poder sanar, es que está difícil tu caso. Porque Jesús estaba alineado a la autoridad mediante la disciplina que Dios le daba. Y él decía, todo lo que yo hago es porque el Padre me lo ha pedido. Todo lo que yo digo es porque yo lo he escuchado del Padre. Si no fuera por el Padre, nada me sería posible. Pero entiendo que por medio de la adopción, por medio de ser hijo de Dios, por medio de la herencia, usted sí puede decir la adopción, Cristo no. Él era hijo de Dios. Usted puede ser hijo de Dios mediante la adopción. Usted sí puede decir eso. Pero Jesús reconocía que en su naturaleza le había sido dada autoridad sobre todo en los cielos y en la tierra. Y entonces él veía un demonio y lo reprendía, veía una enfermedad y la sanaba, veía necesidad y multiplicaba panes y peces, veía una imposibilidad y lo convertía en un milagro de multiplicación, de provisión, de sanidad, en el cual no solamente sanaba, sino también cambiaba vidas, perdonaba pecados, limpiaba corazones, transformaba mentes. ¿A poco no le gustaría a usted ser como Jesús con su familia? Ir con quien está enfermo, poner la mano y declarar en ese nombre sanidad y verla. ¿A poco a usted no le gustaría ser como Jesús? Ver su alacena vacía y decir, yo no sé cómo, pero mañana esto va a estar proveído en el nombre de Jesús. ¿A poco no le gustaría ser como Jesús y saber que en el momento en el que usted no tiene por qué tener miedo, simplemente se pueda parar e irse confiando que no ha llegado su momento?
Pues usted lo puede tener. Porque la Biblia dice que nosotros, si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos junto con Cristo. Por eso es que la disciplina que Dios tiene para ti es lo mejor que tú puedes aceptar el día de hoy. Ahora, fíjese bien, si usted cree que ya es bastante bueno, pues todavía hay más. Dice, se me ha dado autoridad en toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces les dice, así que por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué cree? Que Marcos 12, cuando estábamos leyendo al principio con lo que enseñamos con lo que empezamos hoy, 12:30, que dice, ¿quieren cumplir la ley? ¿Quieren obedecer a Dios? ¿Quieren agradarle verdaderamente? Les voy a dejar 2 mandamientos que resumen todo lo demás. El primero es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ya vimos cómo podemos amarle, mediante el que nosotros primero conozcamos su amor a través de la disciplina. Y cuando nosotros entramos en esa disciplina y empezamos a ser transformados y entramos en el proceso de verdaderamente ser hijos de Dios y entendemos la herencia que nos toca, entonces ahora lo que sigue es poder ir y compartir lo que yo he recibido, ese cambio, esa transformación, el verdaderamente ser hijo de Dios. Porque créame que si usted verdaderamente llega a ser un hijo de Dios, usted va a ser alguien que opere en milagros, usted va a ser alguien que ore y las cosas cambien, usted va a ser alguien que reprenda demonios que son ancestrales en esas generaciones y ver cómo se pueden ir. Y entonces usted no solamente estará llevando las buenas nuevas y la salvación, sino estará haciendo discípulos y les estará enseñando, porque usted empezará a amar a su prójimo como usted mismo, que es la segunda parte, Marcos 12:31, cuando le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos, dice la Biblia. Entonces, la disciplina de Dios lo que busca es que yo cumpla en plenitud el objetivo por el que estoy aquí. Porque sin disciplina jamás lo veré. Porque sin disciplina no puedo aspirar a ser como Elías, a ser como Eliseo, a ser como Moisés, a ser como Ruth. No puedo aspirar a ser como ningún hombre o mujer que usted pueda ver en la palabra, que verdaderamente entendió que no eran cualquier cosa, que no eran un accidente, que no eran una mala planeación, sino que eran hombres y mujeres destinados para un día tener el derecho de ser hijos de Dios. Porque desde el principio el verbo existía con Dios, y ese verbo es el que sustenta que hoy tú puedas ser convertido en un hijo de Dios. Así que esto no depende del tiempo, porque de aún antes de los tiempos esto ya estaba preparado para ti. ¿Qué estaba preparado? Que en ti hubiera vida, que tú pudieras ser un hijo de Dios, que moraras en medio de la gloria de Dios. Pero el pecado nos destituyó de esto, el pecado nos separó de esa gloria. El pecado nos tiene donde hoy estamos, una sociedad que, por más extraordinario que lleguemos a ser, siempre vamos a ser una sociedad en decadencia. Date cuenta lo que tú eres en este mundo. Eres una mota de polvo, uno entre millones, no eres nadie. Porque esto es lo que esta vida te quiere dar, que no seas nadie, que no trasciendas para nada, que no sepas hacia dónde vas ni de dónde vienes y no puedas lograr más allá de lo que se te permite. Pero en Dios tú puedes ser alguien que cambie la historia de la humanidad. Así de simple. La pregunta es, ¿tú qué quieres para tu vida? Entonces, medita en esta palabra. ¿Verdaderamente estoy siendo hecho hijo de Dios? ¿O me he conformado con la salvación? ¿O me conformé con que, bueno, pues ya no me voy a ir al infierno? Porque de eso sí te puedo decir, gloria a Dios, que por tu salvación tú tienes comprada una justificación en Cristo Jesús, para que ya no seas tu pecado y tú lo que Dios ve, sino la sangre de Cristo que te cubre. Pero ese solo es el inicio.
Lo que sigue es verdaderamente ser un hijo de Dios. ¿Cuál es el proceso? Ahí está. La disciplina en mi corazón, en mi alma, en mi mente, para que mis fuerzas estén direccionadas y entonces yo pueda tener acceso a toda autoridad en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesús. Porque si Dios te salvó, ya estaba pensando en los que venían adelante de ti. Y no solo hijos naturales, todas esas personas que en su momento se van a cruzar, que tú vas a poder ayudar, que tú vas a poder hablar. Pero una de dos podría ser como Pedro y Juan, que muchas veces pasaron junto a la puerta del templo y le dieron unas monedas al hombre paralítico. O puede ser como el mismo Pedro y Juan, ya entendidos en que no eran cualquiera, sino que eran verdaderamente hijos de Dios, y vuelven a pasar junto al paralítico y se le quedan viendo y le dicen: pues esta vez no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo mejor. ¿Lo quieres? Sí, pues levántate en el nombre de Jesús. ¿De quién quieres ser? ¿De los que ayudan con unas monedas o de los que transforman vidas? Bueno, pues a usted le ha sido dado el derecho de ser hijo de Dios, y de tenerlo, y de verlo, y de experimentarlo. Y yo siempre he sido conformista en este pensamiento al decir que cuando uno cree en el Señor Jesús es salvo uno y toda su casa. Pero creo que si uno lo pone en esta perspectiva, creo que cuando uno cree en el Señor Jesús, uno puede manifestar tales cosas que es innegable que tú y toda tu casa sean salvos. Entonces tenemos un buen reto por delante. Amén. Porque no hay acepción de personas en la palabra. Aquí los que se segregan son uno mismo. No se segregue, créale a Dios. Y entonces pronto, muy pronto, usted podrá ver la obra de Dios manifestada en su vida. Le recuerdo que cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro era un pescador fracasado. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque tenía toda la noche tirando una red. Yo no sé qué tan malo era o qué tan mala suerte tenía, que otros barcos sí tenían resultados, pero él no. Así que si usted dice: uy, pero es que eso va a tardar un montón en mi vida y quién sabe si yo llegue. Mire, Pedro era un pescador fracasado y 3 años y medio después era uno de los principales discípulos de Jesucristo y uno de los principales apóstoles del proyecto de Dios para esta tierra. Así que si usted cree que no lo va a alcanzar a ver, entonces le animo a que incremente su fe creyéndole a Dios, porque Dios tiene la capacidad de tomar un nada y convertirlo en un hijo de Dios, manifestador de la gloria en tiempo récord.